Listo. En este momento dio 11:03. Vamos a dar inicio. Buenos días a todos. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Es un placer contar con su presencia en este webinar a nombre de Hacking Mode, empresa con más de 10 años de experiencia desde USA, México y Latinoamérica. A nivel mundial también estamos en Europa. Como les comentaba, agradecemos que se hayan conectado para aprender el análisis de riesgo de nuestra área de negocio de Hacking GRC. Asimismo, contamos con otras áreas que son parte y dan valor a nuestro servicio de GRC, como es Hacking Blue y Hacking Red. Nos presentamos, en la línea está nuestra QSA Jessica Ábalos, especialista en seguridad, y nuestra QSA certificada está en México. Y su servidora Alma Garcini, que soy la directora a nivel ventas desde México y toda Latinoamérica para Hacking Mode. Y estaremos guiándolas a lo largo de esta sesión para poder entender el tema clave e importante en el cumplimiento de la norma PCI DSS versión 4.01. El tema de hoy es el análisis de riesgo específico, también conocido como TRA, por sus siglas en inglés, Trajectory Risk Analysis. Y en nuestra experiencia hemos estado ayudando a muchas organizaciones a cumplir con los requerimientos de PCI DSS. Hemos visto cómo la correcta implementación de los TRA puede marcar la diferencia entre una auditoría exitosa y una con hallazgos de manera importante. El objetivo del webinar precisamente es que logremos comprender qué es un TRA y validar cuáles son esos requisitos aplicables, cómo es utilizada la metodología en su manera práctica, y veremos algunos casos de estudio para poder avanzar en este proceso. En este momento, las reglas son, al final tendremos algunas preguntas que son muy comunes que tenemos en el proceso, y prácticamente vamos a dar una constancia de esta capacitación. Al final tendrán mis datos o los datos de Hacking Mode. Pueden mandar cómo quieren que aparezca en su constancia, y de manera personal les estaremos dando ese diploma. Y durante estos 45 minutos, por favor, anoten, hagan todo lo necesario de apuntar. Si tienen algún tema en específico que tengan que validar, pues lo hacemos a través de correo. Y en este momento le doy la palabra a mi compañera Jessica Ábalos. Gracias, Jessy. Gracias a ti también, Almita. Un gusto poderlos saludar. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Es un placer para nosotros poderles dar este tema. La verdad es que es un tema bastante interesante, el poderlo estudiar, el poderlo comprender, y bueno, nuestro objetivo es que ustedes se vayan con ese conocimiento. Vamos a iniciar primero dando una introducción a este enfoque basado en riesgos PCI DSS, versión 4.01. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando desde un enfoque tradicional a un TRA como clave. Y como todos sabemos, PCI DSS, desde sus primeras versiones, ha establecido una lista muy detallada de controles y todos los requerimientos para proteger los datos del titular de tarjeta. Sin embargo, ya en la versión 4.01, esto pues representa un cambio importante. ¿Por qué? Porque incorpora un enfoque de seguridad más flexible y adaptable centrado en el riesgo. Esto significa que ahora, en ciertos controles, la organización tiene la opción de definir sus propias frecuencias de ejecución, siempre que dichas decisiones estén respaldadas por un TRA bien elaborado. Este cambio lo que busca es reflejar una realidad operativa más compleja y diversa. No todas las organizaciones sabemos que enfrentan los mismos riesgos, ni tienen las mismas capacidades.
Por tanto, PCI DSS 4.01 introduce mecanismos para adaptar los controles a las particularidades de cada entorno, manteniendo la seguridad como objetivo final. Sin embargo, esta flexibilidad también implica responsabilidad. Las organizaciones ya no pueden asumir que basta con cumplir la frecuencia mínima. Ahora deben demostrar que cualquier decisión distinta está sustentada. Los auditores, ¿qué esperamos ver? Bueno, esperamos ver una documentación súper clara, un análisis lógico, participación de todas las áreas responsables y en lo posible que podamos tener evidencia cuantitativa o técnica que pueda respaldar esas decisiones. En resumen, el enfoque basado en riesgos en PCI DSS 4.01 no significa que es una puerta abierta a la relajación de controles, sino una invitación a la madurez organizacional, a justificar, adaptar y gestionar de forma proactiva los riesgos. Ahora es importante saber qué es el TRA, qué significa eso. El TRA es una evaluación formal dirigida a un control bien específico, que busca justificar por qué una organización puede aplicar a una frecuencia diferente a la recomendada por defecto en el estándar. Y aquí les pongo un ejemplo. El estándar dice que tú debes revisar tus logs diariamente, pero tu organización tiene un SIEM con alertas automáticas y un equipo de respuesta 7x24. Entonces te preguntas, ¿puedo hacer la revisión cada 3 días en lugar de diario? Para responder a estas preguntas, tú necesitas un TRA. Pero un TRA es importante saber que debe cumplir con ciertas características. La primera de ellas es específico. ¿Por qué? Porque se enfoca en un único control o proceso. Tiene que estar bien documentado. No puede ser ni verbal ni informal. Tiene que incluir un análisis objetivo, es decir, amenazas, vulnerabilidades, impacto y probabilidad. Tiene que incluir evidencia. Tiene que tener respaldos técnicos, registros, políticas y debe ser firmado y validado por responsables. Un punto importante que se debe tomar en cuenta es que un TRA no sustituye un análisis de riesgo formal, ni tampoco es una forma de evadir controles. Solamente se utiliza para justificar cambios de frecuencia en los controles que lo permiten explícitamente. Cada TRA debe ser independiente. No puedes usar el mismo TRA para múltiples requisitos, aunque se refieran al mismo sistema. Cada control puede tener implicaciones distintas. Ahora, aquí ustedes están viendo en esta pantalla cuáles son los requisitos que permiten frecuencias ajustadas según el estándar PCI DSS versión 4.01. Estos, digamos, requerimientos en el estándar ya te dicen cuáles son sus frecuencias por defecto y que son establecidas por el estándar. Sin embargo, debido al TRA, tú puedes ajustar ciertas frecuencias por defecto. Entonces vamos a ir viéndolos. El primero de ellos es el requerimiento 5.2.3.1. ¿Qué dice ese requerimiento? ¿A qué se refiere? A las evaluaciones de los componentes sin riesgo de malware. La frecuencia que sugiere el estándar es al menos revisar esto una vez cada 6 meses. Pero tú puedes aplicar un TRA. O sea, si el estándar te lo permite, puedes aplicarlo. Luego tenemos acá el 5.3.2.1, que son análisis periódicos de malware.
Según el estándar, tú debes revisarlo al menos una vez al día, diariamente. Pero tú puedes, pues, a través de un TRA, modificar esa frecuencia. De ahí tenemos el 7.2.5.1, acceso a cuentas, el 8.6.3, cambios de contraseñas, el 9.5.1.2.1, inspecciones a los dispositivos hoy, el 10.4.2.1, revisión de los registros, el 11.3.1.1, gestión de vulnerabilidades, y el 11.6.1, modificaciones no autorizadas en encabezados HTTP. Entonces, estos requerimientos prácticamente son los que ustedes van a poder aplicar un TRA. Ahora, es importante para que una frecuencia distinta a la predeterminada sea aceptable, el TRA, como dijimos anteriormente, debe estar formalmente bien documentado, firmado y disponible para revisión. Esto no solamente va a aplicar para controles técnicos, sino que también se aplica a procesos organizacionales, como capacitación en seguridad, la revisión de accesos, actualización del plan de respuesta ante incidentes, etc. Entonces, en los siguientes apartados vamos a ir viendo cómo podemos realizar un TRA paso a paso y vamos a mencionar ejemplos prácticos. ¿Cómo realizar un TRA paso a paso? Aquí se los vamos a ir explicando con un caso práctico realista. Vamos a tener acá una empresa de e-commerce que desea cambiar la frecuencia diaria de revisión de logs, que como vimos en la lámina anterior, era el requerimiento 10.4.1.1, a una frecuencia de cada 3 días. Entonces, aquí en la lámina, ustedes pueden ver que hay 6 pasos. El primer paso es identificar cuál es el control y cuál es el activo. Acá el activo, como es una empresa de e-commerce, es un servidor de base de datos transaccional. Y el control es una revisión de logs de acceso y eventos críticos. Después nos vamos al paso 2, identificación de amenazas. Acá las amenazas a las que usualmente se ven afectadas este tipo de organizaciones, como un comercio electrónico, son accesos no autorizados por insiders, ataques automatizados desde IPs internacionales y escalamiento de privilegios. Luego nos vamos ya al paso 3, que es identificar cuáles son las vulnerabilidades. En el caso particular de esta empresa, solo 2 administradores tienen acceso, es una vulnerabilidad, ¿verdad? Los logs se almacenan a un servidor dependiente con control de integridad y se cuenta con 100 con alertas automáticas configuradas. Bien, luego que ya identificamos las vulnerabilidades, vamos al paso 4, que es la evaluación del riesgo. Vamos a tener que aquí definir cuál es el impacto, la probabilidad y el riesgo. En el caso de esta empresa, el impacto es alto. Es alto porque se puede comprometer información de tarjetas. La probabilidad de que ocurra es baja porque, según los registros históricos, no tienen incidentes en los últimos 12 meses y se aplican parches de forma semanal. Por lo tanto, pues hay una probabilidad súper baja de que se comprometan los datos de tarjeta. Y el riesgo, por lo tanto, el riesgo residual viene siendo bajo. Ahora que ya evaluamos el riesgo, nos vamos al paso 5 para ver cuál va a ser la frecuencia propuesta. La frecuencia propuesta en este caso es revisión de logs cada 3 días, complementada con alertas automáticas y revisión inmediata de incidentes críticos. Finalmente, el paso 6 es la documentación y aprobación. Ya una vez que hemos hecho todo esto, tenemos que este análisis guardarlo en un repositorio de riesgos.
Luego tiene que pasarse a firma por el responsable de seguridad y cumplimiento. Y por último, anexarlo como evidencia en la auditoría anual. Entonces, como vieron acá, son 6 pasos bien definidos, bien específicos. Hay una metodología, como pueden ver. Y muestra también este ejemplo cómo podemos combinar controles técnicos que ya tenemos en nuestra organización con monitoreo automatizado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos justificar una menor frecuencia sin comprometer la seguridad. ¿Cuáles son los beneficios de hacer un TRA? La incorporación de los TRA en PCI DSS 4.01 pues nos aporta múltiples beneficios, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista organizacional. Y a continuación nos vamos a describir los más relevantes. El número 1 es que te da gran flexibilidad operativa, sin comprometer la seguridad. Esto te permite adaptar ciertas actividades del estándar a las características específicas del entorno, sin que se caiga en el incumplimiento. Esto es especialmente útil en organizaciones con automatización avanzada o riesgos relativamente bajos. Otro de los beneficios que nos da el TRA es que podemos tener priorización efectiva de recursos. Nos ayuda a enfocar los esfuerzos de seguridad en áreas de mayor riesgo real, evitando la sobrecarga de controles que pueden ser menos críticos. Esto permite utilizar los recursos de forma más estratégica. Un tercer beneficio es la justificación técnica documentada ante auditores. Si tú haces bien tu TRA, tú vas a poder demostrar que tienes madurez organizacional y tienes conocimiento de tu entorno. Entonces esto, de alguna manera, va a servir como una evidencia formal ante tu QSA y ante tus auditores de cumplimiento. Esto va a reducirte muchas observaciones y no conformidades. El cuarto beneficio también es que hay una mejora continua y visibilidad del riesgo. La práctica recurrente de análisis específico va a permitir mejorar la visibilidad sobre los riesgos que afectan a procesos puntuales y va a favorecer la actualización de controles basados en evidencia. También va a haber una reducción de costos y esfuerzos innecesarios, porque vamos a poder identificar dónde los controles se pueden aplicar con menos frecuencia, sin aumentar el riesgo. Y esto obviamente va a reducir la carga operativa sin afectar la postura de seguridad. También va a facilitar muchísimo la toma de decisiones basadas en datos. Es decir, esto incentiva a las organizaciones a utilizar sus datos históricos, sus estadísticas de incidentes, sus capacidades tecnológicas y te da un contexto real para fundamentar tus decisiones. Y por último, pues esto fomenta la colaboración interdepartamental, porque el desarrollo del TRA exige la participación de múltiples áreas, como TI, el área de seguridad, el área de cumplimiento, el área de operaciones, y esto va a promover una cultura de seguridad transversal en toda la organización. En resumen, el TRA no es simplemente una herramienta de cumplimiento, sino una práctica de gestión de riesgos avanzada que, bien aplicada, fortalece tanto la seguridad como la eficiencia operativa de una organización. ¿Cuándo debemos hacer un TRA? Tenemos ciertos, digamos, contextos específicos que están definidos por PCI DSS versión 4.0.1. Primero, cuando el requisito lo permite explícitamente. Láminas atrás ya vimos cuáles son los requisitos que te lo permite el estándar y solamente podemos hacer controles
para poder indicar que es posible reemplazar la frecuencia por defecto mediante un análisis de riesgo documentado. Esta posibilidad está claramente especificada en la redacción del requisito. Por ejemplo, recordemos que en láminas anteriores vimos que el requisito 10.4.1 permite la revisión diaria de logs si se justifica mediante un TRA. También vamos a poder hacer un TRA cuando se desea aplicar una frecuencia distinta a la predefinida. Es decir, si tu organización identifica que una frecuencia diferente a la establecida por el estándar es más adecuada, ya sea más frecuente o menos, se debe justificar esa decisión con un TRA. Por ejemplo, si deseas revisar ciertos controles o ciertos accesos sensibles cada 3 meses en lugar de cada 6 meses, necesitas un TRA que justifique ese aumento. También se puede hacer un TRA al implementar nuevas tecnologías o metodologías de control. Cuando una organización introduce herramientas que modifican sustancialmente el monitoreo o la respuesta, como por ejemplo un SIEM o una automatización o el uso de inteligencia artificial, y desea ajustar controles de revisión manual en función de estos avances, debe hacerlo respaldado por un TRA. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay una reestructuración del entorno tecnológico? En este caso, si se modifican componentes clave de la arquitectura, por ejemplo, hay una migración a la nube, cambios de proveedores, nuevos sistemas de autenticación, ahí es recomendable revisar y posiblemente rehacer los TRAs aplicables para asegurar que las decisiones de frecuencia siguen siendo válidas en el nuevo contexto. Luego también podemos hacer un TRA luego de un incidente de seguridad o después de un hallazgo de auditoría. Un evento que haya expuesto deficiencias en los controles existentes obliga a reevaluar los TRAs anteriores o a justificar nuevos ajustes. Esto demuestra una postura activa frente al riesgo. Y por último, en el proceso de revisión anual del programa de cumplimiento, se recomienda revisar todos los TRAs al menos una vez al año, incluso si no han cambiado las condiciones, para confirmar que siguen siendo válidos y siguen siendo actualizados. Para concluir en este tema, un TRA no se hace así porque sí. Se hace, 1, cuando el estándar lo permite, 2, cuando se desea una frecuencia distinta, 3, cuando el entorno cambia de forma significativa, y 4, cuando el análisis previo ya no es suficiente para respaldar la decisión tomada. Contar con una política clara sobre cuándo y cómo realizar un TRA ayuda a mantener la trazabilidad, la consistencia y la validez documental durante las auditorías de cumplimiento. Ahora, esta metodología, en cierta manera, ya la revisamos en el caso de la empresa de e-commerce, pero vamos a irla repasando. ¿Cuáles son esos 6 pasos? Bueno, primero, definir el objetivo del TRA. Antes de comenzar, es fundamental establecer cuál es el control cuya frecuencia se desea ajustar. Este objetivo debe ser específico, y aquí les pongo ejemplos. Puede ser reducir la frecuencia de logs críticos a diario a cada 3 días. Otro ejemplo puede ser justificar el escaneo de malware en servidores cada 14 días en lugar de cada 7 días. Luego nos vamos al paso 2, que es identificar el activo, el proceso o el control específico. En este paso es importante
delimitar con claridad qué estás evaluando. Aquí vas a tener que describir el sistema, la aplicación o el proceso. Por ejemplo, lo que estamos analizando es un servidor de base de datos de tarjetas o la consola central de SIEM. O puede ser también la herramienta de detección de cambios, el File Integrity Monitoring. Entonces, aquí también es importante incluir ubicación, responsables, funciones del activo y tecnologías involucradas. Luego nos vamos al paso 3. Vamos a tener que identificar amenazas y vulnerabilidades aplicables. Hay que evaluar bien los riesgos que podrían impactar ese activo o ese control. Podemos aquí auxiliarnos de fuentes como OWASP, NIST, tu historial de incidentes internos o informes de proveedores. Ejemplos de amenazas pueden ser accesos no autorizados, ejecución remota, pérdida de integridad. Ejemplos de vulnerabilidades, falta de parcheo, configuraciones débiles, usuarios con privilegios excesivos. Entonces, aquí lo importante es hacer una lista bien clara y bien detallada de las amenazas más relevantes para el activo. Luego, el paso 4 es evaluar impacto y probabilidad del riesgo. Este paso determina la magnitud del riesgo asociado con modificar la frecuencia del control. Ejemplo de un impacto: pérdida financiera, interrupción del negocio. O sea, aquí lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué ocurriría si esa amenaza se materializa? Y luego tenemos que también identificar la probabilidad, es decir, ¿qué tan probable es que ocurra? Entonces, tenemos que considerar la exposición del sistema, el historial de incidentes y los controles actuales. Podemos, en este caso, utilizar una escala cualitativa, bajo, medio, alto, y también es válido aplicar una matriz de riesgo o metodología ya existente en la organización. Luego el paso 5 es analizar controles existentes y proponer la frecuencia ajustada. Hay que documentar los controles actuales que mitigan el riesgo. Por ejemplo, si se tiene un SIEM con alertas en tiempo real, si se tiene un monitoreo 7x24, si se tiene una detección automatizada de cambios, si hay segmentación de red, si tenemos políticas de acceso restrictivo. Entonces, con esa protección efectiva, vamos a proponer la nueva frecuencia que sigue siendo segura. Ejemplo, se propone realizar escaneo cada 14 días, respaldado por monitoreo diario, alertas automáticas y análisis semanales. Y finalmente el paso 6 es documentar, aprobar y conservar el TRA. El TRA debe quedar debidamente registrado e incluir objetivo y alcance, identificación del activo, análisis de amenazas y vulnerabilidades, evaluación de impacto y probabilidad, controles existentes, frecuencia propuesta y justificación, firmas de responsables de TI, seguridad y cumplimiento y fecha de revisión futura. Y ya cuando tengas este documento, se guarda en un repositorio controlado y tiene que estar accesible para revisiones internas o auditorías externas. Un consejo adicional que les puedo dar acá es que se pueda utilizar una plantilla estándar para que tú puedas como conservar la consistencia. También la trazabilidad y facilitar también las auditorías. Se debe revisar el TRA al menos una vez al año o cuando cambien las condiciones del entorno. Con esta metodología en 6 pasos, las organizaciones fácilmente van a poder crear TRAs confiables, justificables y alineados con las expectativas del estándar PCI DSS 4.01. Ahora vamos a ver 2 casos prácticos, ¿verdad? Uno de éxito y uno fallido. Vamos a ver el de éxito primero. En este caso es una institución financiera que tiene más de 200 terminales y múltiples servidores críticos, que utiliza una solución de File Integrity Monitoring.
Y esta herramienta alerta sobre cambios no autorizados en archivos de sistema de configuración. Entonces, acá lo que estamos evaluando es el requisito 11.5.1, que es la verificación de integridad. Que, como saben, pues el estándar dice que debe ejecutarse al menos una vez al día. Entonces, lo que queremos hacer acá es un TRA para modificar la frecuencia de ejecución. Es decir, justificar una frecuencia de verificación de integridad cada 3 días en lugar de diaria. Entonces, paso 1, dijimos que vamos a identificar el activo y control. Acá el activo y control son los sistemas de archivos de servidores críticos y estaciones administrativas. La solución utilizada es la Tripwire Enterprise más integración con SIEM, que aquí en el caso de esta empresa están utilizando Splunk. El paso 2, identificar amenazas. En este caso, las amenazas son manipulación o modificación maliciosa de archivos binarios del sistema. Otra amenaza es cambios accidentales o maliciosos en archivos de configuración y persistencia por malware. El paso 3, ¿cuáles son las vulnerabilidades? Accesos con privilegios altos en servidores internos y posibilidad de ejecución de scripts sin validación. Luego nos vamos al paso 4, ¿cuál es el riesgo? Bueno, aquí el impacto es alto porque pues se pueden alterar archivos de sistema que puede comprometer la operación o la seguridad de datos de tarjeta. Probabilidad de que ocurra, baja, porque el entorno tiene segmentación, ellos están utilizando autenticación multifactor, hay un monitoreo continuo y hay un control de cambios formales. El paso 5, identificar cuáles son los controles existentes. Bueno, ellos tienen detección de cambios automatizada y alertas en tiempo real vía el SIEM, que era el Splunk. Hay una correlación de eventos con incidentes y hay un procedimiento de respuesta en menos de 15 minutos ante una alerta crítica. Y finalmente, el paso 6, frecuencia y justificación. Entonces, ¿cuál era la propuesta? De pasar a diario a pasar a cada 3 días. ¿Cuál va a ser tu justificación? Alertas en tiempo real que ya permiten una detección proactiva, porque ya tienes un 100, dijimos, ¿verdad? Que eres Splunk. Tenemos validación histórica que muestra 0 incidentes por cambios no autorizados en los últimos 24 meses. Y tenemos una capacidad de restauración automática mediante snapshots en caso de alteración detectada. Entonces, el resultado final de este caso de esta empresa de e-commerce fue que el TRA fue aceptado por el QSA durante su auditoría anual. Se destacó como ejemplo de madurez en la gestión de riesgos y gracias a la combinación de controles técnicos, monitoreo automatizado y documentación robusta, pues el TRA se pudo implementar con éxito. Ahora pasemos a un ejemplo de un caso fallido. En este caso, pues es una empresa del sector retail en donde se modificó la frecuencia de revisión de logs sin un TRA. O sea, ellos no hicieron un TRA formal. Y durante la auditoría de cumplimiento de PCI DSS, se identificó que la frecuencia diaria había sido sustituida por una revisión semanal sin una justificación técnica adecuada. Aquí el requisito que estamos evaluando es el 10.4.1.1, que es la revisión de logs. ¿Cuáles fueron los errores que ellos tuvieron? Primero, hubo falta de definición clara del objetivo. En este caso, pues el documento que se presentó como TRA no especificaba con claridad el control a justificar ni los activos involucrados. Usaba términos generales como sistemas críticos, sin delimitar cuáles eran. También las amenazas se vio que estaban mal identificadas, se mencionaban solo ataques externos, sin detallar amenazas internas, errores humanos o actividades privilegiadas. No se incluyeron amenazas relevantes como modificación de registros, evasión de auditoría o instalación de rootkits. Tampoco hubo una evaluación de vulnerabilidades.
no se mencionaron que habían configuraciones débiles, que tenían fallos de autenticación o ausencia de controles de integridad. Es decir, el análisis omitió revisar el contexto del entorno. Tampoco se hizo una evaluación de impacto y probabilidad. Se hizo, pero se hizo superficialmente. Entonces, se utilizó una matriz de riesgo genérica sin datos específicos. No se analizaron consecuencias económicas, regulatorias o de reputación en caso de emisión de un incidente no detectado. Tenían controles compensatorios inexistentes o no activos. O sea, ellos decían que tenían un 100, pero no estaba correctamente configurado, así como ven ustedes ahí la imagen, ¿verdad? Que todos están ahí casi que gritando y agarrándose los moños, ¿verdad? Porque, pues sí, tenían herramientas, pero no estaban bien configuradas. Las alertas no funcionaban, no había evidencia de pruebas de efectividad y tampoco existía monitoreo en tiempo real. Y por último, una documentación ineficiente. El documento TRA no estaba ni firmado ni validado por el área de cumplimiento. No incluye anexos, ni fechas de revisión futura, ni evidencia de controles activos. En general, ¿cuál fue el resultado que tuvo esta empresa? Bueno, durante la auditoría, el QSA solicitó el TRA para justificar la revisión semanal del logs. Y al revisar el documento y el entorno, determinó que el análisis no era válido, lo que generó una no conformidad y la obligación de volver a implementar la revisión diaria. Entonces, ¿qué podemos concluir en este caso? Este caso muestra que realizar un TRA sin rigor técnico y sin delimitar el activo, sin detallar amenazas y sin evidencia de controles, es riesgoso y contraproducente. Entonces, la empresa K no solo incumplió el requisito, sino que expuso su entorno a posibles incidentes no detectados. Vamos a ver ahora, ya viendo estos dos casos, ¿verdad? Y vemos cómo este caso fallido pues nos puede llevar a consecuencias graves en nuestras organizaciones. Vamos a ver cuáles son los errores comunes en el TRA. Aunque el TRA es una herramienta poderosa para justificar ajustes en las frecuencias de controles exigidos por el estándar PCI-DSS, es común que cometemos errores durante su desarrollo. A continuación, pues se los queremos mencionar pues para que ustedes los tengan en cuenta y pues tengan pues la precaución al momento de hacer un TRA. Número 1, falta de limitación del activo o control analizado. Muchos TRA no especifican claramente qué activo, qué proceso, qué sistema se está evaluando. Usualmente la gente lo que usa son términos generales, como por ejemplo, sistemas críticos o el ambiente de producción. Sin detalle, entonces esto puede limitar la validez de tu análisis. Otro error es que se hace una descripción bien superficial y bien genérica de amenazas y vulnerabilidades. Un error común que vemos a menudo, ¿verdad? Cuando estamos haciendo auditorías, es copiar amenazas estándar. O sea, yo lo busco en Google, ¿verdad? Busco cuáles son las amenazas más comunes, las copio y las pego, ¿verdad? En mi documento y con eso supuestamente ya cumplí. Pero no estoy considerando el contexto particular del activo. Y es esencial identificar amenazas reales y actuales, como por ejemplo accesos privilegiados, errores de configuración o actividad maliciosa interna. Otro error muy común que vemos es no evaluar el impacto y la probabilidad de manera objetiva. Algunos TRA califican el riesgo sin justificación, usando términos como bajo o moderado, sin vincularlo a datos históricos, a la criticidad del activo y a la exposición real. Entonces, esta evaluación debe ser bien razonada y basada en evidencias. Otro error común es no documentar los controles existentes. Muchas veces se omite describir cómo los controles actuales mitigan las amenazas identificadas. Ejemplo, CIEM, alertas, segmentación,
control de accesos. Sin esta información, nosotros los auditores no podemos validar la lógica del análisis. Otra cosa es no justificar claramente la nueva frecuencia. Sabemos que cambiar la frecuencia de un control sin explicar por qué esa nueva periodicidad es suficiente va a debilitar tu TRA. Entonces, la justificación debe vincular controles existentes con la detección oportuna de incidentes. También tenemos otro error, como por ejemplo, hay ausencia técnica, hay ausencia de evidencia técnica o de respaldo. Un TRA debe estar acompañado de logs, de configuraciones, de informes, de métricas, de capturas que respalden lo que tú estás poniendo en el documento. Porque sin evidencia pierde el valor si se lo muestras a un auditor. Falta de firmas y validaciones. Un TRA no va a ser válido si no está aprobado por los responsables correspondientes. Entonces, debe tener sus firmas, por ejemplo, de cada área, del área de TI, del área de seguridad, del área de cumplimiento. Debe tener fechas y debe tener un plan de revisión. No actualizar el TRA si hay cambios. Ese es otro error que se comete muchas veces. Porque muchas veces el TRA va quedando obsoleto, porque no se revisa cada año o porque hubo un cambio relevante en el entorno y no se modificó el TRA, o tuviste una migración, tampoco modificaste el TRA y implementaste nuevas herramientas o cambios de proceso. Entonces, al menos una vez al año tienes que revisar tu TRA. También a veces hay un uso incorrecto del TRA para justificar eliminación de controles. El TRA solamente se utiliza para ajustar la frecuencia de controles existentes, no para declararlos como no aplicables o para eliminarlos. Esta confusión puede derivar en una no conformidad muy grave en tu organización. Entonces, no se trata de eliminar controles, se trata nada más de ajustar la frecuencia de ejecución de ese control. Y por último, el último error que muchas veces se comete es que hay inconsistencias con otros documentos de cumplimiento. Si el TRA entra en conflicto con la política de seguridad, los procedimientos operativos o el registro de activos, entonces esto puede llegar a generar incoherencias en la auditoría. Recomendación final que les damos acá. Elaborar un TRA siempre va a requerir rigurosidad, contexto y evidencia. Entonces, evitar todos esos errores que les hemos mencionado les va a garantizar que el análisis sea sólido, que ustedes lo puedan defender ante sus auditorías y que sea útil para tomar decisiones informadas dentro de sus organizaciones. Nuestras recomendaciones para que un TRA sea exitoso son las siguientes. Primero, tiene que ser súper claro y bien específico. Vamos a evitar generalizaciones y vamos a identificar exactamente cuál es el activo, cuál es el proceso, cuál es el control que se está analizando. Entonces, aquí debemos nombrar los sistemas, nombrar tus unidades organizativas y cuáles son las responsabilidades. Tiene que tener evidencia sólida, es decir, no basta solamente con decir, tenemos controles, ¿verdad? No, tú tienes que demostrar que sí existen esos controles y que son efectivos. Aquí lo que puedes hacer es incluir capturas de configuración, informes automatizados, registros de 100, métricas de revisión de incidentes. También tiene que tener coherencia con el resto de tus controles. O sea, hay que asegurarse bien que el TRA no vaya a entrar en conflicto con otros controles. Por ejemplo, no tendría sentido reducir la frecuencia de revisión si al mismo tiempo identificas un aumento en la actividad sospechosa. También tiene que tener una participación multidisciplinaria, es decir, incluir al menos un representante de TI,
uno de seguridad, uno de cumplimiento. Las decisiones deben ser entendidas, consensuadas y aprobadas por varias áreas. También tienes que utilizar plantillas estándar, es decir, utilizar un formato común, porque esto va a facilitar la revisión, va a facilitar la auditoría y la comprensión interna. Incluir siempre objetivo, fecha, alcance, análisis de amenazas, vulnerabilidades, impacto, probabilidad, controles existentes, resultado del análisis y firma de los responsables. Tiene que tener validación y versionado. Cada TRA debe tener una fecha de revisión prevista y una numeración o código de control para que tú puedas tener trazabilidad. Hay que asegurar también de mantener un repositorio actualizado y accesible. Y la última recomendación es tener una retroalimentación con auditores QSA. Es decir, si tú ya estás trabajando con un QSA para una certificación, involúcralo en el proceso de revisión de tus TRA, porque esta retroalimentación es muy valiosa, porque te va a dar más claridad y te va a dar más elementos para ir mejorando cada vez más tus TRAs. Bien. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que más nos hacen a nosotros con relación a este tema, con relación a los TRA? Número 1, ¿cuándo se exige un TRA? Un TRA se exige únicamente cuando el requisito de PCI DSS lo permite, y ya vimos cuáles son, ¿verdad? En láminas atrás. Como alternativa para definir una frecuencia distinta. Hay que tener en cuenta que no todos los controles aceptan TRA, solamente aquellos que lo especifican explícitamente en el estándar. ¿Quién debe realizar el TRA? Bueno, aquí el TRA puede ser elaborado por personal con experiencia en gestión de riesgos, con conocimiento de los sistemas en cuestión y que tenga comprensión del contexto de cumplimiento. Generalmente lo realizan profesionales de seguridad y es validado por responsables de cumplimiento o del CISO. ¿Un mismo TRA aplica para varios requisitos? No, cada TRA es específico por requisito y por control, aunque varios controles estén relacionados con el mismo sistema o con el mismo proceso. Cada uno debe tener su análisis individual. ¿Debe revisarse un TRA? Sí, se recomienda revisar los TRA, como ya dijimos, una vez al año o inmediatamente después de cualquier cambio significativo en el entorno tecnológico o que tú hayas tenido algún cambio en tu infraestructura de seguridad o el contexto de amenazas. Bien, estas son algunas de las preguntas más frecuentes que nos hacen. Y bueno, este era el tema el día de ahora. Vamos a pasar entonces a una sesión de preguntas y respuestas. Acá sabemos que, bueno, ya algunos de ustedes me imagino que pusieron en el chat algunas de esas preguntas. Vamos a dedicar unos minutos a resolverlas. Solamente déjenme ver acá cuáles son las que tenemos. Vamos a tratar de responderla, digamos, un par, pero si no alcanzamos por el tiempo, porque sí ya vemos que nos quedan 10 minutitos o 9 minutitos, entonces no se preocupen porque nos hacemos responsables de poderles responder personalmente al correo que ustedes nos dejaron cuando se registraron. Entonces, vamos a responderlas. Si no alcanzamos aquí en el webinar, vamos a responderlas posteriormente por correo electrónico. Bien. Déjenme ver acá cuáles son las que tenemos. Ok. Dice acá, a ver, dice, ¿se puede aplicar un mismo TRA a múltiples ubicaciones o sistemas? Bueno, acá la respuesta es sí, pero si el entorno, las amenazas y los controles son equivalentes. Debe justificarse acá que el contexto es idéntico y que los riesgos son comparables. En esa medida, sí se puede aplicar
un TRA a múltiples ubicaciones o a múltiples sistemas. Vamos a irnos a otra preguntita. Déjenme ver acá en el chat. Ok. Dice acá. ¿Qué pasa si una organización no realiza un TRA donde es requerido? Bien, acá la respuesta es, bueno, el QSA lo puede considerar como un hallazgo, es decir, como un gap. Y la organización debe aplicar la frecuencia estándar exigida por PCI DSS hasta que un TRA válido sea documentado y aprobado. Vamos a irnos a la siguiente preguntita. Dice acá, ¿puede realizarse un TRA con herramientas automatizadas? Sí, sí se puede. Se puede usar herramientas para apoyar este análisis. Aquí pueden ser herramientas como el CIEM, como un GRC, escáneres de vulnerabilidades. Pero acá algo importante que deben considerar es que el juicio humano experto es esencial. Es esencial porque es lo que te va a ayudar a interpretar el riesgo y a justificar las decisiones que se tienen o que se van a tener, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Un TRA puede determinar una frecuencia menor a la estándar. Sí, la verdad sí. Lo vimos en los ejemplos, ¿verdad? O puede ser menos o puede ser más, pero sí, aunque es poco común que sea menos, ¿verdad? Porque lo que se busca es que, es decir, aumentar, ¿verdad? La frecuencia o disminuir puede ser común en algunas organizaciones, pero el riesgo lo debe justificar. Por eso es importante identificar los riesgos, ¿verdad? Y acá, en este caso, sí se puede implementar una frecuencia más estricta que la exigida. Y lo importante acá es que debe ser igualmente documentada, pero no puede ser mayor a lo sugerido por PCI. Siguiente pregunta, vamos a ver. Dice, ¿el TRA reemplaza el análisis de riesgo general exigido en el requisito 12.2? No, no lo reemplaza. El TRA es adicional y específico, mientras que el análisis de riesgo general, pues, puede ser más amplio y es obligatorio anualmente para todo el entorno. O sea, el análisis de riesgo general es obligatorio y debe ser realizado una vez al año. Vamos a ver otra pregunta. Dice acá, ¿quién puede realizar un TRA dentro de una organización? Bueno, el TRA debe ser realizado por personal calificado en gestión de riesgos y tiene que tener conocimiento del entorno PCI. Puede aquí pues incluir obviamente, ¿verdad? Como dijimos que pues es una revisión transversal en la organización. Se debe incluir también al equipo de seguridad, al equipo de cumplimiento, al equipo de TI o al consultor externo, siempre que tenga competencia documentada. Vamos a ver la siguiente preguntita. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un TRA y una excepción de control? Bueno, un TRA justifica una frecuencia diferente, mayor o menor. Para un control que dijimos que debe ser permitido por PCI DSS. Una excepción es una desviación de un control no permitido sin justificación aceptable y generalmente no está permitida sin compensación formal. Vamos a ver otra pregunta. Dice, ¿puede un TRA justificar la omisión total de una actividad? No. Un TRA solo permite modificar la frecuencia dentro de lo permitido por PCI DSS. No puede eliminar un control obligatorio. Vamos a ver, ya nos quedan pocos minutitos. Dice, ¿se puede usar un solo TRA
para justificar varios controles distintos. No es recomendable y no es tampoco la intención. Cada TRA debe ser específico para un control o conjunto estrechamente relacionado. Y esto se hace para garantizar que el riesgo esté adecuadamente evaluado. Vamos a responder unas últimas. Dice, a ver, ¿un cambio en el entorno requiere rehacer el TRA? Sí lo vimos, ¿verdad? Durante el webinar. Sí hay cambios significativos, por ejemplo, cambiamos tecnologías, cambiamos arquitectura, o se identificó una nueva amenaza, debes actualizar o incluso hasta rehacer el TRA. Y dice, vamos a contestar una última, dice, ¿qué pasa si una organización no realiza un TRA donde es requerido? Bueno, esa ya la leímos, perdón. Esta sí ya la habíamos leído. Vamos a ver si tenemos otras más por acá. Bueno, creo que ya nos queda un minuto, entonces si hay más preguntitas, como les dijimos, vamos a contestarlas, no vamos a dejar ninguna sin responder. Nos vamos a contactar por medio de su correo electrónico y las vamos a responder. Bueno, para mí entonces fue un gusto poderles hablar de este tema. No sé, Almita, si quieres pues ir cerrando el webinar con algunas palabras. Almita, no sé si estás por ahí. Bueno, si no, pues les agradecemos el que nos hayan acompañado. Si desean recibir una plantilla editable TRA o necesitan apoyo para revisar uno que ya elaboraron, pueden contactarnos. Aquí está la información de contacto de Hakimo. Tienen el contacto de SEIS, el contacto también de Alma Garcini, que es nuestra directora de ventas. También aquí en esta lámina tienen nuestros números telefónicos y nuestro contacto por LinkedIn. Entonces, vamos a estar muy atentos a sus consultas, nuevamente agradecerles y bueno, los esperamos ver en un próximo webinar. Hasta la próxima.